Bienvenido al curso online de mecánica de fluidos. Esta es una serie de videos que incluye tanto aspectos teóricos como la aplicación práctica en ejercicios. Espero que estos videos te resulten de utilidad y sin más introducción, comencemos. En este video vamos a resolver ejercicios del capítulo de conceptos fundamentales, concretamente ejercicios de viscosidad. En el primer ejemplo tenemos el caso de un cilindro en caída vertical. El enunciado nos dice lo siguiente: el cilindro de masa M y radio R a altura h cae por su propio peso dentro de una ranura cilíndrica. El espacio intermedio de ancho E está lleno de un fluido de viscosidad μ. Hallar la velocidad de caída o velocidad terminal. Conocidos estos datos. Bien, vamos a tratar de aclarar un poco todo lo que no se haya entendido. Yo creo que una imagen va a darnos muy buena perspectiva. Este problema es muy similar al problema de un pistón moviéndose dentro de una ranura cilíndrica, ¿no? Entonces tenemos una forma cilíndrica, el pistón que está desplazándose dentro de una ranura que también es cilíndrica. El espacio intermedio que existe entre estos dos componentes, este espacio negro, está ocupado por un lubricante, ¿no? Una pequeña capa de lubricante. Y que va a causar fricción y rozamiento viscoso, una resistencia al movimiento. O en el caso en concreto de este ejercicio, es como que se dejara caer el pistón por gravedad y nos piden encontrar la velocidad a la cual empieza a caer el pistón si yo lo dejo caer libremente. Bien, dando esa aclaración, entonces vamos a recordar entonces el radio. Tenemos como datos el radio del cilindro, la altura, su masa, el espesor de lubricante, que sería en este caso este espacio intermedio, ese espacio que es entre ambos cuerpos, que vamos a llamarlo E, y la viscosidad del lubricante, ¿no?, que está ocupando ese espacio. Bueno, para resolver este tipo de problemas, lo primero que tenemos que vamos a aplicar la ley de viscosidad de Newton. Y un primer elemento es que tenemos que definir cuál es el área que vamos a analizar, la superficie que vamos a analizar, sobre la cual vamos a establecer la ley de viscosidad de Newton. En este caso, bueno, va a ser el área cilíndrica, toda la pared cilíndrica del pistón, que tendría este valor. Y esto por una razón muy importante, es que todos los puntos de esta superficie cilíndrica tienen la misma velocidad. Entonces yo puedo considerar toda el área directamente. Vamos a ver más adelante un caso en el que será algo diferente. Bien, vayamos entonces acá. Ya tenemos el área a analizar, o la superficie para analizar. Sobre esa superficie vamos a definir la ley de viscosidad de Newton, que si recordamos era esta. Tenemos el esfuerzo cortante, tau, igual a la viscosidad por la derivada de la velocidad o el gradiente de velocidades. Este gradiente de velocidades lo podemos obtener del perfil de velocidades, ¿no? Esto necesitamos. Y esta es la distribución, son los cambios de velocidad en el fluido. Aquí lo vamos a ver más a detalle. Acá se aprecia bien. Si yo tengo entonces acá mi cuerpo, mi cilindro, que está bajando con una cierta velocidad en V, todos los puntos, este punto por ejemplo estará bajando también con velocidad en V. Y si analizo esto a lo largo del espesor de fluido, bueno, este punto tendrá velocidad en V, pero en la parte externa, el cilindro externo está en reposo, se encuentra estático, velocidad 0. Entonces el punto de fluido en contacto con esta pared estará en reposo, y a lo largo de ese espesor de fluido va a generarse ese perfil de velocidades, ¿no?, esos cambios de velocidad. Normalmente lo que hacemos es dibujar ese perfil de velocidades en esta orientación. ¿Ya? Entonces acá vamos a orientar la velocidad de caída en este sentido, y esta será la medida del espesor. Es lo que normalmente vamos a hacer cuando nos refiramos a perfil de velocidad. Pero es muy importante darnos cuenta en qué sentido está realmente en el sistema tridimensional, para poder entender mejor el análisis. Bien, habiendo dicho esto, entonces ya tenemos el perfil de velocidades, donde esta es nuestra velocidad de caída, velocidad V, y el espesor de fluido. El término derivada lo calculamos como la pendiente de ese perfil de velocidades. En este caso es una línea recta, así que la derivada será directamente el valor de la velocidad sobre el espesor. Ahora acá vamos a hacer esta pequeña aclaración, simplemente que el eje Y
de la ecuación de Newton es el eje del espesor, dirección del espesor. Esto es como que importante, siempre en dirección del espesor. En este caso la dirección del espesor es una dirección que apunta, bueno, en forma radial hacia el centro del cilindro. Bien, ahora que ya tenemos este término, podemos reemplazarlo en la ecuación de Newton y obtener el esfuerzo cortante. Entonces reemplazamos este término y calculamos el esfuerzo cortante. Ahora vamos a hacer uso de otra relación que nos dice que el esfuerzo cortante también se define como fuerza por unidad de área. Bueno, para ser más claros, específicos, una fuerza paralela a esa área para que sea un esfuerzo cortante. Bien, el área ya la hemos definido, así que y la fuerza, entonces es la que vamos a calcular será la fuerza viscosa. Bien, entonces esta fuerza viscosa en la superficie, si despejo de esta expresión, obtendría que ser el esfuerzo cortante por el área. Todo este término va a ser el esfuerzo cortante tau y toda esta parte será el área cilíndrica, ¿no? Con esto habría calculado entonces el valor de la fuerza viscosa. Es la fuerza de oposición al movimiento que ejerce el fluido, ¿no? Que ofrece el fluido. Bien, bueno, vamos a hablar un poco más sobre esta fuerza. Aquí vamos a darnos cuenta de un elemento importante. Es que de todos estos términos, el radio, la altura, todo esto es una constante en realidad. El área es constante, el espesor también vamos a suponerlo constante y la viscosidad también lo es. La única variable acá es la velocidad. Y de hecho la fuerza está en función de la velocidad. Entonces la fuerza F es una función, bueno, vamos a escribirlo así, de la velocidad. El V cambia con la velocidad. Esto es una propiedad muy importante de las fuerzas viscosas. No son constantes, sino que son proporcionales a la velocidad. En este caso, bueno, también vamos a decir que la fuerza F se encuentra distribuida a lo largo de toda esta área cilíndrica, por la definición de esfuerzo cortante, ¿no? Y la dirección que tiene esa fuerza viscosa, bueno, va a actuar sobre el cuerpo, es esta. Es opuesta al movimiento. Si el movimiento va hacia abajo, la fuerza viscosa va a ponerse a ese movimiento. Y como depende de la velocidad, en sí, con una baja velocidad tendrá un pequeño valor, pero con velocidades más altas la fuerza viscosa puede ser más alta. Entonces esto me genera una situación en la que la fuerza puede tener distintos valores. En concreto hay una, y depende de la velocidad, ¿no? En concreto hay una velocidad específica que vamos a llamar velocidad terminal, a la cual lo que sucede es lo siguiente, que el valor de la fuerza es igual al peso. Bueno, si hablamos en forma de vectores sería opuesto al peso, ¿no? Tendría sentido contrario. Entonces eso pasaría en la velocidad terminal. Lo que vamos a hacer para deducir en nuestra velocidad terminal es entonces igualar el peso o el valor del peso con el valor de la fuerza viscosa, que en sí es este término. Bueno, es este término de acá reordenado, nada más. Si de acá ahora despejo yo en la velocidad, al igualar esos dos términos, voy a obtener un valor de velocidad a la cual se da esta igualdad. El valor de la fuerza será igual al valor del peso. Y esto será entonces la velocidad terminal o la respuesta al problema. Bien. Bueno, acá vemos nuevamente el perfil de velocidades y el tema de... Entonces la velocidad, esta velocidad terminal sería, se puede decir que es una velocidad estable de movimiento, una velocidad de caída estable del cilindro, del pistón dentro del cilindro. Bien, ahora vamos a ver un segundo ejemplo. Ya vamos a ir un poco más rápido. En este caso tenemos, es un ejemplo de dos discos en movimiento relativo. Para que entendamos un poco este gráfico, bueno, tenemos un primer disco, el disco número 1, que es en la parte superior, y un disco número 2, esto es más o menos así, ahí va mejor. Y tenemos un disco número 2, que es el disco inferior. Un motor cuyo momento torsor es MT, es constante, es el motor que está dibujado acoplado acá.
está acoplado al disco 1 de la figura. El disco 2 es impulsado por medio de la película de lubricante. Para que entendamos mejor esto de los discos, creo que puedo pasar la imagen a esta. Más o menos esta es la forma de uno de los discos, ¿no? El disco superior. El disco 2 es impulsado por medio de la película lubricante. Entonces toda esta capa en amarillo es el lubricante que tenemos de un espesor E. R es el radio de los discos y omega 1 es la velocidad de rotación del primer disco, omega 2 la velocidad de rotación del segundo disco. Bueno, como datos tenemos la viscosidad del lubricante, el radio de ambos discos, la velocidad de rotación número 1, el momento torsor del motor y el espesor del lubricante. Nos piden hallar una expresión para determinar omega 2 y la potencia del motor. La potencia del motor que hace girar el primer disco. Bien, primero tenemos el caso en que ambos discos están en rotación. Esto vamos a ver que no es exactamente lo que Newton había planteado en sus ecuaciones, así que tendremos que resolverlo en un sistema relativo. Ahora lo vamos a explicar mejor acá. Lo que Newton había propuesto, tal vez sea bueno que inserte esto. Newton había propuesto es la ecuación a partir del siguiente experimento. Él decía que esta placa, la placa inferior, se encontraba en reposo, primera condición. Y segunda condición, bueno, la placa superior se encontraba a una velocidad v, ¿no? Pero una velocidad, vamos a anotar también esto, una velocidad constante, segunda condición. Y bueno, básicamente teníamos ahí toda un área que estaba mojada en contacto con el fluido viscoso y se formaba un perfil de velocidades que podía ser lineal o cuadrático, y la fuerza viscosa se ponía al movimiento, ¿no? Estas dos condiciones no se van a cumplir en este caso. Si analizamos nuestro problema, tenemos velocidad de rotación 1 y velocidad de rotación 2. Esto va a generar en este cuerpo velocidades que son distintas de 0, y también en este caso va a ser lo mismo, ¿no? La primera incongruencia es esta parte de acá. Tenemos que hacer que el cuerpo inferior se encuentre en reposo para igualar nuestras condiciones de problema a las que tenía Newton al momento de establecer su ecuación. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de un sistema relativo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, es bastante sencillo. Tengo el sistema con dos cuerpos en movimiento. Si yo quiero detener este cuerpo, voy a agregar yo una velocidad de rotación opuesta a la velocidad del cuerpo, pero del mismo valor, omega 2. Este vector de rotación opuesto. Y voy a hacer eso para todos los cuerpos del sistema. Omega 2. Bien, ahora lo que vamos a hacer es sumar vectorialmente estas cantidades. Y antes de hacer esa suma vectorial, es necesario que yo defina un sentido positivo para los vectores de rotación. Ese será mi sentido positivo, hacia la derecha. Entonces, sumando esto va a quedarme omega 1 positivo y omega 2 negativo. Acá esto me dará omega 2 menos omega 2, esto será 0. Y este es el sistema relativo de movimiento. Entonces, esto está anotado acá, omega 1 menos omega 2 y 0. Bien. Ahora vamos a analizar la superficie en contacto con el fluido, ¿no? Para establecer la ley de Newton, viscosidad de Newton. Es toda esta porción circular. Así que vamos a analizar esa porción circular. Siguiente. Bueno, acá tengo el área circular y vamos a observar un elemento interesante. Es que si yo elijo acá 3 puntos y calculo su velocidad tangencial, la velocidad de movimiento, voy a tener acá su velocidad, una diferente velocidad, y acá otra velocidad, ¿no? Las velocidades en diferentes puntos. Acá he dibujado la placa inferior y si yo, tengo el espesor E de lubricante o de fluido, y si dibujo acá los perfiles de velocidad, en este punto tendré velocidad 0 y el perfil de velocidad se formará más o menos de esa forma. Acá tendré, prácticamente el mismo espesor y el perfil de velocidad se formará de esta forma. Acá tendré el mismo espesor
de fluido y el perfil de velocidad se va a formar de esta forma. Si vemos, bueno, en los perfiles de velocidad son diferentes de acuerdo al punto que yo tome en la superficie. Y esto es algo que no está contemplado en la ecuación de Newton, ¿no? Lo que tenemos que hacer, lo que pasa acá es que la velocidad no es constante. Entonces acá vamos a anotar esto. La velocidad tangencial en la superficie circular no es constante. ¿Y qué hacemos en este caso? Para acercarnos a lo que Newton había propuesto, ¿no? Una velocidad constante en la superficie superior. Vamos a utilizar divisiones de área, pequeñas porciones, donde cada porción tenga un área constante. Bueno, lo más fácil para hacer eso son anillos circulares, algo así. Estoy dibujando muy mal, pero se entiende. Pequeños anillos de un ancho bastante delgado, que es donde analicemos este caso. Ok, vamos a ir haciendo, bueno, esta será, el que estoy remarcando en amarillo, nuestra área de análisis. Ya expresando mejor esto, tenemos acá la superficie circular y el diferencial de área en nuestra área de análisis, ¿no? Es resaltada en rojo. Bueno, vamos a resaltar también que el radio de nuestra área de análisis va a ser R minúscula y el ancho será dr, por lo cual el diferencial de área, nuestra área de análisis, tendrá este valor. Bien, ahora si queremos calcular la velocidad en esta pequeña porción de área, simplemente tendríamos que sería esta velocidad tangencial, tendríamos que multiplicar la velocidad de rotación por el radio, ¿no? Entonces tendríamos la velocidad de rotación, que es ahora la velocidad que habíamos obtenido en nuestro sistema relativo, por el radio, ¿no? El radio de este diferencial de área. Con esto obtenemos la velocidad en la parte superior del perfil de velocidades, ¿no? Hemos obtenido este valor de velocidad. Bueno, de acuerdo a cuál diferencial de área estemos trabajando. Bien, ya tenemos entonces acá la expresión para la velocidad de la parte superior. Y nuevamente el perfil de velocidades va a ser lineal. Ya podemos calcular el diferencial, la derivada de la velocidad respecto al espesor. Voy a escribir nuevamente la ecuación de Newton. Siempre vamos a partir de acá, dv sobre dy. Es necesario que encontremos este término, ¿no? dv sobre dy, la variación de velocidad respecto al espesor. En este caso aquí la velocidad, bueno, como todo el disco está con velocidad de rotación omega 1 menos omega 2, tengo un radio aéreo. La velocidad tangencial en ese punto, esta velocidad tangencial va a ser, este de acá, ¿no? Omega 1 menos omega 2 por r. Y dividiendo esto entre el espesor obtenemos la derivada de la velocidad, que será este término de acá. Bien, teniendo eso, entonces ya podemos calcular el esfuerzo cortante a través de la ley de Newton y obtenemos su valor. Ahora lo que vamos a hacer recuerdo es que el esfuerzo cortante era fuerza por unidad de área. En nuestro caso la área que analizamos es un diferencial, por lo tanto la fuerza también será pequeña. Y de acá entonces encontramos el diferencial de fuerza, reemplazando, bueno, nuestro esfuerzo cortante tau y nuestro diferencial de área dA. Bien, y ahora que hemos obtenido el valor del diferencial de fuerza, que es toda esta expresión, podemos calcular en esta misma área de análisis el torque que se genera, ¿no? Tengo una fuerza que está distribuida en esta área a un radio constante, entonces existirá un torque, ¿no? Un momento torsor. Ese momento torsor, bueno, voy a recordar que el momento torsor es fuerza por radio. Si la fuerza es pequeña, el torque también será pequeño. Acá, bueno, ha faltado esto, vamos a aumentarlo. Diferencial de momento torsor. Y si simplemente nos ponemos ahora a integrar, bueno, acá voy a explicar que tal vez no es necesario que explique mucho la matemática, pero reordenamos los términos. 2pi, la viscosidad, omega 1 menos omega 2, dividido entre el espesor es constante. Y acá voy a, bueno, tengo un radio acá, tengo un radio acá,
Y este último radio, que es el que aparece a multiplicar, bueno, generan el radio al cubo, ¿no? Que se ve acá. Bueno, con todos esos radios tendríamos ya este término. Y si nos damos cuenta, todo esto es constante. Esto es un término constante. Y lo único que tendríamos que integrar para resolver el diferencial de torque es, bueno, el radio al cubo por dr. Bueno, dado que vamos a dividir nuestra área en varias porciones, el radio lo tendríamos, este radio R lo tendríamos que variar desde 0 hasta el valor R mayúscula, ¿no? El radio del disco. Entonces esto va a variar desde un valor de 0 hasta el radio R mayúscula. Y eso es lo que hemos hecho acá, integrando de 0 a R. Vamos a obtener el momento torsor haciendo la integral de R cubo de R. Esto se calcula y me da este término de acá. Entonces básicamente esta integral es el valor la da este valor. Y hemos obtenido entonces una expresión para el momento torsor, para el torque total a lo largo de todo el disco, entonces haciendo la suma en todas las áreas. Bien, ahora acá, y de hecho en esta expresión conocemos el radio, conocemos la viscosidad, conocemos el espesor, conocemos omega 1, conocemos el momento torsor. Es omega 2 el que no conocemos. Lo vamos a despejar y obtendremos esta expresión. Va a ser igual a omega 1 menos este término. Y también observando lo siguiente, este término va a ser siempre mayor a 0, dado que el torque, el espesor y el radio son siempre valores mayores a 0. Entonces, finalmente vamos a darnos cuenta que la velocidad de rotación del disco 2 es menor a la velocidad de rotación del disco 1. ¿Okay? Y esto es necesario para que exista diferencia de velocidades o gradiente de velocidades y exista fuerza viscosa. Entonces, si estos dos fueran iguales, omega 2 fuera igual a omega 1, bueno, las velocidades en ambos lados serían iguales y no existiría un gradiente de velocidades, no existiría, por tanto, fuerzas viscosas si este término es 0. Mientras exista gradientes de velocidad, bueno, habrá fuerzas viscosas. Bien, finalmente esta es la respuesta al inciso A. Y finalmente, para calcular la potencia, nos vamos a dar cuenta, vamos a recordar que el motor acciona al disco 1. Esto estaba en este gráfico. Acá. El motor está acoplado al disco superior. Esto tendríamos, está acoplado al disco 1. Significa que la velocidad de rotación del motor es también omega 1. Y si ya conocemos la velocidad de rotación y torque en el motor, podemos calcular la potencia. La potencia se calcula, bueno, con esta expresión, el momento torsor por la velocidad angular. Eso es una potencia mecánica de rotación. En este caso la velocidad será omega 1 y encontraríamos el valor de la potencia del motor. Con eso hemos concluido este ejercicio. En sí, lo importante acá, creo que lo que es necesario que se resalte es entender por qué tenemos que utilizar diferenciales de área. Entonces entender bien por qué hemos tenido que hacer esto. Aquí tendríamos, si analizamos todo el área, no se puede porque tenemos perfiles de velocidad que van cambiando de acuerdo a cada radio y el sentido en que se genera, ¿no? Luego está y el hecho de las velocidades relativas. Entender que si tenemos cuerpos a diferentes velocidades de rotación y queremos aplicar la ley de Newton, tendríamos que llegar a condiciones, cumplir estas dos condiciones de la experimentación de Newton. Para esto hacemos entonces, para el primer caso, para esa primera condición, utilizamos un sistema relativo, y para la segunda condición de velocidad constante en la superficie, tendríamos que elegir diferenciales de área. Entonces con eso podríamos ya aplicar nuestro análisis en esta porción de área. Vamos a terminar integrando y obtenemos ya los valores. Y esta ecuación ya sería una ecuación macroscópica, ¿no? Una ecuación general, de uso general a lo largo de toda la superficie. Bien, con esto hemos concluido este ejercicio y nos vemos en un próximo video.